dar, en primer lugar, la más cordial bienvenida a todos vosotros por estar aquí, por participar en este congreso. Para mí es un placer, ¿no?, participar nuevamente como miembro del Comité Científico de este Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, que celebra ya su 10ª edición, y es realmente meritorio que se llegue a este momento de cumpleaños, de 10º cumpleaños. Y por tanto, pues quiero también felicitar a las personas que lo hacen posible, que están algunos de ellos aquí presentes. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar de un plenario que va a abordar un tema muy relevante, de máxima envergadura, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como muchos de ustedes saben, tenemos que alcanzar antes del 2030, y ahora comentábamos que ya nos quedan cada vez menos años para alcanzarlos. Y cuando digo debemos, estoy pensando en que en este compromiso está el Gobierno a nivel nacional, pero también autonómico, regional, local, pero está también la sociedad civil, pero está también la universidad. Vamos a tener a alguien aquí que nos va a explicar un poco qué hace nuestra universidad en favor de alcanzar estos objetivos, pero también a nivel individual. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer cosas por cada uno de los objetivos. Como bien sabéis, sería bueno preguntaros quién hace algo por estos objetivos de manera individual. Bueno, antes de presentar a las personas que me acompañan y de dar la bienvenida y de explicar un poco la dinámica que vamos a tener, quiero dar la palabra a Stefan Haupt, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales, que ha participado y ha hecho posible que estemos hoy aquí reunidos, pues para que nos diga unas palabras. En primer lugar, agradecerles todos su presencia. Para nosotros es un honor pues ser anfitriones de este encuentro, que creo que espero que se repita, incluso si las organizaciones lo consideran convenientes, pero para nosotros desde el departamento, desde el primer momento nos ha parecido una iniciativa muy interesante y le hemos apoyado en todo lo que hemos podido, que no ha sido tanto. El mérito de todo lo tienen los organizadores, 2 o 3 de ellos al menos, que yo sepa, que son y han sido profesores de mi departamento, y son, por lo que yo he podido ver en este arranque, pues aparte de ser unos excelentes profesores, también unos excelentes organizadores. Y espero que al final del encuentro tengan otra ocasión a agradecerles toda la labor y de todos los demás voluntarios que han ayudado para que se pueda celebrar este encuentro entre todos. Entonces, sin robar más tiempo, paso de nuevo la palabra y de nuevo bienvenidos a la Universidad Carlos III. Vamos a dividir este encuentro, este diálogo, en 2 partes. En una primera parte hablaremos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos generales, es decir, preguntándonos un poco lo que venía en el programa, en el sentido de cómo vamos, hacia dónde vamos, realmente en el cumplimiento de la agenda de estos objetivos, por qué es relevante que participemos todos en su alcance, cuáles son los retos que convergen en las agendas, etcétera. Y nos acompañan hoy 3 personas, y tengo que disculpar a otras 2 que estaban previstas en el programa, pero que dependen de una agenda de gobierno y en estos momentos se encuentran en Nueva York y por tanto no han podido acompañarnos. Se les disculpa por esta ausencia, pero sí que tenemos con nosotros a Federico Buyolo, que es el alto comisionado para la Agenda 2030, que me acompaña aquí a mi derecha,
Nos acompaña también José Antonio Sanahúja, que es el director de la Fundación Carolina, y nos acompaña Lucía Gallar, que es la directora de Relaciones Internacionales y de Cooperación de nuestra universidad. Entonces, en esta primera parte, que haremos una reflexión general, le voy a dar en primer lugar la palabra a Lucía Gallar y después me acompañarán los siguientes. Ha quedado una silla vacía, no se va a quedar vacía, es para que cuando terminemos un poco el diálogo entre las personas que me acompañan, si alguien del público quiere subir y ocupar la silla y hacer alguna reflexión sobre los temas que aquí se van a abordar, pues tendrá también la palabra para que esta silla pueda ser ocupada. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por estar aquí y te damos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Silvia Gallar, como ha dicho Isabel. Soy la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación y estoy encantada de que hoy este congreso se celebre en el aula magna de la universidad. Yo voy a contar un poquito lo que pienso que hemos ido haciendo las universidades españolas en conjunto y luego aterrizaré un poquito en lo que hemos hecho en la Universidad Carlos III y un poco también en lo que nos queda por hacer aquí para implementar la Agenda 2030 y los ODS. En un primer momento os contaré un poco desde el punto de vista más institucional. Yo no soy docente, no tengo un área de especialización, pero sí hemos trabajado mucho en red y sí hemos trabajado muchísimo en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para generar un discurso sobre los ODS específico para las universidades, porque una de las virtudes o una de las ventajas de los ODS es que nos interpela a todos muy directamente. Y las universidades nos hemos sentido interpeladas desde el primer momento. Quizás en la anterior agenda no tuvimos tanta fortuna ni tanto acierto a la hora de trasladar toda la agenda del milenio, etcétera, etcétera, a nuestras aulas, a nuestras instituciones, pero sí hemos visto el nuevo discurso que se ha generado en torno a un consenso internacional muy importante como una oportunidad también para nosotros para alinearnos, para ser más proactivos, ¿vale? No en vano, si os acordáis, en el proceso participativo que hubo para configurar la agenda, la educación fue uno de los elementos más votados, más importantes a la hora de fijar la agenda. No me enrollaré mucho, pero sí que hemos trabajado mucho a través de congresos, a través del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, por ejemplo, y de las jornadas que se han organizado en torno a los ODS antes de que se aprobara la agenda, para ya empezar a decir qué queremos hacer las universidades aquí, cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer como actores fundamentales en la agenda, ¿no? A través de todos estos congresos, debates, reflexiones que se han hecho ya no solo desde una de las sectoriales de la CRUE, y esto es quizás una cosa muy nimia para vosotros, pero para nosotros ya es importante, no solo una de las sectoriales, que es cooperación, internacionalización, sino también desde la de sostenibilidad, nos hemos ido poniendo poco a poco de acuerdo en generar este discurso, esta narrativa que ha quedado plasmada en buena medida en un documento que se llama Compromiso de las Universidades Españolas con la Agenda 2030, ¿no? En la que se dice claramente que esto es una oportunidad para nosotros para cambiar institucionalmente, para trabajar en 4 áreas muy potentes que son nada más y nada menos que la educación. Nosotros tenemos 1.500.000 estudiantes todos los años en nuestras aulas y eso es en el sistema universitario español, me refiero, y esto es una oportunidad que no debemos dejar pasar, lógicamente. Las personas, los estudiantes que pasan por nuestras aulas van a ser los gestores del futuro, los gestores políticos, los gestores públicos, los directores y directivos de empresas, etcétera, etcétera. Formar a todas estas personas, como bien sabéis muchos de vosotros que sois docentes, en determinados temas creemos que es crucial. Es crucial también trabajar en investigación, es crucial también trabajar en la institucionalización de los ODS, ¿vale?
dotarnos de estrategias específicas, dotarnos de incentivos para orientar la actividad docente investigadora hacia la consecución de los ODS y finalmente también incidir mucho en todo el tema del liderazgo social, ¿vale? ¿Qué hace la universidad? ¿Cómo se alía con empresas? ¿Cómo se alía con ONGs? ¿Cómo se alía con las administraciones públicas para generar esas sinergias a las que nos obliga también el ODS 17? ¿Vale? ¿Qué hemos hecho en la Carlos III? En el ámbito de la institucionalización, pues tenemos una estrategia general de la universidad para un plan estratégico que va del periodo 2016 al 22. Ahí ya, en el 16, ya incorporamos menciones a los ODS. Tenemos una estrategia de cooperación universitaria al desarrollo alineada con los ODM y con mucha vocación de estar alineada con los ODS. Tenemos un grupo de responsabilidad social universitaria liderado por el Consejo Social de la Universidad, que ha desarrollado toda una batería de indicadores, tema importantísimo que se puede trabajar desde las universidades para nosotros mismos, pero también como proveedor de servicios o de en fin, investigación, etcétera, para otras entidades que así lo requieran. Tenemos programas de universidad verde y saludable y tenemos un mapeo bastante claro ya de quién hace qué en ODS en nuestra universidad. ¿Qué hacemos en educación? Que es otro bloque, simplemente estoy diciendo lo que hacemos aquí. Hay otras universidades que hacen muchas otras cosas, pero creo que no vamos tan mal, nos queda mucho por hacer, ¿eh? En educación trabajamos en voluntariado internacional, que nos parece que es un elemento crucial también para la formación de nuestros estudiantes, porque esto es verdad que todos tendemos a localizar mucho los ODS, pero es una agenda internacional. Y no hay que perder esa doble dimensión de la agenda, ¿no? Y en algunos casos tengo la sensación de que se pierde un poco, como también se mezcla un poco demasiado el tema de desarrollo, la idea de desarrollo con la idea de sostenibilidad. Y es una agenda integral que aborda las dos patas. Y eso creo que es un elemento de reflexión importante. Hemos hecho, como digo, en el ámbito de educación, programas de voluntariado internacional, hacemos programas de formación específica, un curso específico que se llama Retos del Mundo Actual, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que organizamos desde mi departamento. Otra oferta académica es, por ejemplo, a través de MOOCs. Tenemos un MOOC en inglés que se llama Sustainable Development Goals, Moving Towards Sustainable Work, que creo que es interesante, lleva ya un año en funcionamiento. Y luego estamos cada vez más intentando crear programas educativos muy participativos. Estamos ahora trabajando en un programa que se llama Global Challenge, en colaboración con otras universidades de Madrid, en la que queremos mover a los estudiantes. Los formatos antiguos ya están un poco antiguos, obsoletos. Entonces estamos intentando efectivamente trabajar en nuevos formatos. En términos de liderazgo, ¿qué hacemos? Participar en redes. La Red Española de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, es una red muy importante en la que nosotros también estamos trabajando, colaborando. Estamos en la red Academic Impact de Naciones Unidas y somos hub del ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles desde hace un año. Tenemos que implementar e intentar trabajar en ese sentido. Participamos como universidad en el Foro Solidario del Ayuntamiento de Madrid y no sé si conocéis una iniciativa muy potente que se llama Universidades Europeas, que es apoyada por la Unión Europea, por la Comisión, que ha suscitado mucho interés en todas las universidades europeas. Bueno, hemos conseguido ser una universidad europea en una red con otras 8 universidades y uno de los elementos claves de esa red que pretende generar una universidad europea del futuro es el trabajo en los ODS, localizando en ciudades y regiones el cumplimiento de la agenda. Investigación fundamental trabajar en la transversalidad, en la multidisciplinaridad, fundamental averiguar dónde se destinan los recursos, los grandes recursos europeos, qué va a hacer el programa H2020, el siguiente marco plurianual de la Unión Europea con los ODS. Yo creo que ya hay un alineamiento muy claro de ese nuevo marco con la agenda, pero hay que averiguar, trabajar en eso y hacer también incidencia política para que esos grandes recursos estén focalizados
y supongan un incentivo para estimular la producción y la investigación científica para la consecución de los ODS. Lo dejo aquí, si os parece, y luego pues seguimos con preguntas, con comentarios, lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por la bien detallada explicación de lo que hace nuestra universidad para cumplir con la agenda. Probablemente después, a lo mejor, si hay aquí también docentes que tengan otras experiencias, pues cuando ocupen la silla vacía nos pueden dar ideas para quizás haya alguna cosa que no hemos pensado y que a lo mejor puede ayudarnos a continuar con este compromiso. Bueno, vamos a hablar ahora entonces unos 7-10 minutos en esta primera ronda, si os parece, hablando en términos generales, digamos, de hacia dónde vamos en el cumplimiento general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué retos se nos plantean, es decir, cuáles son la coordinación también entre la dimensión nacional y la internacional, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si les parece bien, empezamos primero por mi derecha y después intercambiamos y empezamos de manera distinta en la próxima ronda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y gracias por invitarnos a estar aquí y a poder compartir con vosotros y con vosotras el punto en el que estamos y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, llevamos 4 años desde la aprobación de la Agenda 2030, hoy 25 de septiembre se cumple el 4º año de aprobación de la Agenda 2030, con lo cual hemos hecho ya casi 1/3 de lo que sería esta Agenda 2030 y en julio de este año estuvimos en el High Level Political Forum y estuvimos con el secretario general, con Antonio Guterres, que nos decía que efectivamente hemos tardado 4 años en conceptualizar esta agenda. Es verdad que es una agenda compleja, es una agenda que diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que otras agendas que eran o un sector o un ámbito o una dimensión. Estas son 3 dimensiones, millones de actores y además con la integración de las distintas dimensiones, con la integración de lo económico, lo social y lo medioambiental, con distintos actores, encima territorializado desde lo más macro hasta lo más micro, ¿no? Por lo tanto, era una agenda compleja que había que conceptualizar y además difundir. De hecho, yo creo que todavía no estamos ni en la primera parte de la difusión de lo que sería la Agenda 2030. En febrero de este año hicimos una encuesta en el Alto Comisionado a través del Centro de Investigaciones Sociológicas para conocer el grado de conocimiento de la ciudadanía de la Agenda 2030. Sorprendentemente, solamente lo conocía un 13% de la población, con lo cual, si estamos defendiendo que la Agenda 2030 es una agenda de ciudadanía, con un índice tan bajo de conocimiento de la Agenda 2030, se hace difícil hacer que verdaderamente esta sea una agenda de transformación. Y no podemos perder de vista que esto no es un plan estratégico, sino fundamentalmente es una agenda de transformación que hace y cambia las maneras y las formas de trabajar desde lo público a lo privado, de lo privado con lo privado, de lo público con lo público y además con la integración de la ciudadanía con esa visión holística e integral integrada de las 3 dimensiones. 4 años después, en España yo creo que nos encontramos en un buen momento. Yo que soy pedagogo diría que estamos progresa adecuadamente, ¿no? No estamos ni para el 7 ni para el 6,5, no sé, estamos ahí en un progreso adecuadamente. Progresa adecuadamente en el sentido de que hemos conseguido avanzar mucho en este ámbito y no entiéndanme como una venta de producto de qué guay que somos y qué bien lo estamos haciendo, para nada, sino para saber verdaderamente que tenemos que saber en qué punto estamos porque ahora tenemos un reto mucho más importante y además esta noche a las 3 de la mañana el presidente del Gobierno hablaba en Naciones Unidas explicando el compromiso de España con la Agenda 2030 y con el multilateralismo frente a aquellos que defiendan el patriotismo, frente a los que pensamos en la globalización. Con el catedrático y amigo Sanahúja lo estábamos hablando, es decir, ahora sabemos dónde estamos y dónde están los otros que se han puesto enfrente y por lo tanto, oye, yo nunca he sido, como decíamos, de enfrentar, pero oye, pues ya sabemos dónde están unos y dónde están otros. Y nosotros defendemos que efectivamente el cambio y la transformación tiene que venir de la mano de un nuevo modelo de multilateralismo y la Agenda 2030 constituye ese ámbito de multilateralismo. ¿En qué punto estamos en España? Yo creo que, vamos a ver, definimos un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 el año pasado, en julio, ahora acabamos de aprobar el viernes pasado el informe de progreso de la Agenda 2030, donde marcamos qué hemos hecho en este año y sobre todo hacia dónde tenemos que ir.
Importante, tenemos ya un modelo de gobernanza. La gobernanza de la Agenda 2030 es lo más complejo. Luego hablaremos del objetivo 17, os hablará del objetivo 17. Claro, es un ámbito muy complejo. Todos hablamos de las alianzas, todos nos llenamos la boca de decir que las alianzas, todos decimos que el objetivo 17 es muy importante. Y permítame que hasta el MIT lleva años estudiando una cosa que se llama inteligencias colectivas, investigando de cómo trabajamos distintas personas con distintos ámbitos, con distintos niveles, en distintos territorios, en un mundo que ya no solo es físico, sino que además es digital. Por lo tanto, esto es complejo. Pero tenemos que ir avanzando y tenemos, afortunadamente, una gobernanza que permite trabajar dentro de los ministerios con la coordinación y la coherencia de políticas. Esta es una agenda de coherencia de políticas, interna y externa, y además la coherencia entre interna y externa, que también es muy importante. 2, tenemos la coordinación, la aportación de la ciudadanía para definir qué es lo que tenemos que hacer. Es que esto es importante. Es decir, si esto es una agenda de ciudadanía, la ciudadanía, antes se ha comentado, hubo una gran encuesta donde se planteó la posibilidad de que la ciudadanía participara en esa encuesta de cuáles eran los objetivos más importantes. Solo participaron 8 millones de personas en todo el mundo, tampoco está mal, es decir, no es significativa, pero son 8 millones de personas diciendo cuáles eran los objetivos más importantes. Nosotros hemos definido un Consejo de Desarrollo Sostenible con 48 organizaciones de la sociedad civil. 48 organizaciones que van desde las económicas, COE, PYME, UGT, sindicatos, comisiones obreras, etcétera, hasta organizaciones de la sociedad civil, hasta medioambientales, plataformas del voluntariado, tercer sector, etcétera, etcétera, la universidad, sin duda alguna, los centros de investigación, es decir, una gran plataforma de ciudadanía para participar no solo en la evaluación de las políticas públicas, sino además en la codecisión de qué actuaciones tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esto no es solamente una agenda del Gobierno y el Gobierno no se aparta porque la tiene como su hoja de ruta, como ha dicho el presidente del Gobierno. Pero esto es una agenda de que todos tenemos que estar haciendo cosas y aquí la universidad lo ha puesto en marcha y ha demostrado el trabajo que está haciendo. Y tercero, el nivel descentralizado, es decir, vivimos en un país muy descentralizado, con lo cual necesitamos coordinar las políticas entre el Gobierno de España, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, pero también las entidades locales. Hay competencias en España, educación y sanidad, como más significativas, que están descentralizadas, pero que las tres estamentos tenemos competencias. En educación el Estado tiene unas competencias, las comunidades autónomas otras e incluso las entidades locales tienen otras competencias. Por lo tanto, necesitamos un órgano de coordinación entre cada uno de los tres niveles para que se pueda hacer. Y por último, un órgano que aglutine a todo, que es la reunión de alto nivel, donde participarán estos tres órganos más la Comisión Mixta Congreso-Senado, la legislativa. Por cierto, pongámonos en valor, que siempre miramos además para copiar de los demás y ahora nos están copiando nosotros. Es la primera vez o es el primer país que tiene una comisión legislativa dentro del Congreso y del Senado para definir cuál es el ámbito del legislativo de impulso de la Agenda 2030. Con lo cual, ostras, esto es interesante. Y ese órgano lo que va a hacer es coordinar el trabajo que estamos haciendo entre todos y poner en valor aquellas cosas que tenemos que hacer y definir hacia dónde tenemos que ir. Uno de los segundos ámbitos ha sido el definición de las políticas públicas. Claro, si queremos transformar, tenemos que ir a políticas públicas que apuesten por esta visión y en esto lo hemos hecho a través de las políticas palanca, 10 políticas que han incidido muy importantemente sobre la implementación de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha tomado más de 320 decisiones, 324 para ser exactos, dedicadas directamente a Agenda 2030, con lo cual genera un impulso en todos los ámbitos y en todas las políticas para entender que esto no es solamente ni un tema de medio ambiente, ni un tema de Hacienda, ni un tema de políticas de bienestar, sino que se trata de generar verdaderamente una gran política de Estado que esté en este ámbito. Tercero de los elementos, las medidas transformadoras. España llegó tarde a la implementación de la Agenda 2030. Los 3 primeros años, hasta la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es cuando se crea el alto comisionado de la Agenda 2030, en España habíamos sido muy tibios a la hora de hacer cosas y se habían hecho pequeñas actuaciones. Ahora ha habido un gran impulso con este alto comisionado y esas 10 medidas transformadoras lo que nos ha permitido es acelerar ese proceso de implementación. ¿Cómo aceleramos? Alineando el presupuesto de la Agenda 2030,
trabajando en que todas las leyes, decretos, etcétera, etcétera, vayan alineados con la Agenda 2030 y tengan un informe de impacto normativo, que el Plan Nacional de Reformas, aquellas políticas que nos hemos comprometido con Europa, estén alineadas con la Agenda 2030, informar, sensibilizar y comprometer, y al mismo tiempo también formar a los decisores de las políticas públicas de lo que supone la Agenda 2030 y la oportunidad que tenemos para poder trabajar, entre otras cosas. Este es el camino en el que estamos trabajando y en el que vamos acelerando. Pero al mismo tiempo, en este informe se recoge el trabajo que han hecho las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han puesto en marcha actuaciones, aunque en el informe de progreso hay 2 comunidades que no aparecen, que es Canarias y Asturias, por problemas administrativos de cambio de gobierno en este momento, pero todos han puesto medidas ligadas a planes de acción, informar, sensibilizar y además generar alianzas dentro de su territorio. Las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, como no está aquí Carlos y Juana, pues lo lanzo yo, es decir, han hecho un trabajo formidable a través de la FEM de divulgar, e incluso en la asamblea que el sábado tuvimos de la asamblea de la FEM se aprobó una resolución donde habla del papel de los ayuntamientos en la Agenda 2030. Porque fijaros, esta es una agenda de ciudadanía, y si es una agenda de ciudadanía, necesariamente tiene que ser una agenda de ciudades, porque los ciudadanos vivimos y desarrollamos nuestra actividad mayoritariamente en las ciudades y, por lo tanto, las ciudades se convierten en ese eje transversal para la implementación de la Agenda 2030, la inclusión de nuevas economías, en la mejora del medio ambiente y la visión de cómo trabajar desde lo local, lo global, pero cómo impulsar lo global también desde lo local. Y, por último, las organizaciones de la sociedad civil. Desde la CRUE hasta la COE, como todas las organizaciones, nos han expuesto aquellas cosas que se están haciendo. Volvemos otra vez a lo mismo, recuperando un poco ese espacio, sobre todo informando y sensibilizando y empezando a generar nuevos planes de desarrollo ligados a la Agenda 2030. Esa es la foto en la que tenemos ahora, es decir, tenemos ya un impulso muy importante. A nivel internacional, España es un actor muy relevante y tanto en Europa impulsó un reflection paper que hablaba sobre hacia dónde tiene que ir la estrategia de desarrollo sostenible en la Unión Europea. La nueva presidenta de la Comisión, Van der Leyen, ha hecho que todos sus comisarios en su hoja de deberes aparezca la palabra usted tiene que encargarse de los objetivos de desarrollo sostenible que competan a su actuación, con lo cual hay un gran impulso. El plan de financiación, el marco plurianual de financiación 2021-2027 se está trabajando para que esté en la alineación de Agenda 2030 y también trabajamos con SEGIP, con otros organismos internacionales, con Carolina lo contará el profesor, pero también fundamentalmente con Naciones Unidas, apostando sin duda alguna a que la Agenda 2030 tiene que convertirse en el nuevo contrato social global. La Agenda 2030 es una agenda de valores. Tuvimos un contrato social que mejoró la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente en Europa, y ahora, con esta Agenda 2030, que es un lenguaje universal, un diálogo universal, nos permite tener los valores para crear ese nuevo contrato social global que garantice y dé certidumbre a un futuro bastante incierto. Termino ya, me queda un minuto. ¿Hacia dónde vamos? Porque esto era la imagen de hasta dónde quedábamos. Es que esta mañana pensaba una cosa, ahora pienso otra y seguramente dentro de un rato pensaré otra. Pero voy a ver, en este momento creo que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones claras, directas, pensando en el futuro pero actuando en el presente. No podemos pensar ya solamente en conceptualizar, en pensar que vamos a ir hacia hasta un mundo. Esta mañana estaba en un acto hablando de nuevas economías y hacían una encuesta en el público de cuántos creían que se iban a cumplir la Agenda 2030. Éramos 105 personas, hemos levantado la mano 4, yo por razones obvias, si no me tendría que dejar esto, también por convencimiento, éramos 4, con lo cual supone un 3% de los que estábamos allí, un 4%. Bueno, la media del mundo piensa que estábamos en el 1,5% de que se va a conseguir. Claro, esto es dramático, porque eso es no confiar en nosotros mismos. Es decir, la humanidad se da una agenda pero no confía en sí misma que sea capaz de cumplirla. Esto es lo que tenemos que revertir. Y creo que ese es el momento de actuar, de empoderar a la ciudadanía, de que los ciudadanos sintamos que efectivamente el futuro no nos viene dado, sino al contrario lo construimos nosotros. Por cierto, los ciudadanos ocupamos los cargos de responsabilidad de los ayuntamientos, en las comunidades autónomas,
en los gobiernos, en las empresas, en las universidades. Por lo tanto, no son seres los que nos gobiernan, sino somos nosotros mismos los que nos gobernamos. Y hoy esta agenda, este nuevo contrato social global, nos permite a distintas personas en distintos ámbitos trabajar en la misma dirección. Y no con acciones incrementales, sino con acciones exponenciales, a través de la generación de alianzas y a través de la definición de vectores de transformación o vectores aceleradores que permitan entender que no podemos hablar de educación si no hablamos de cambio climático, hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad o hablamos de ciudad. Que no podemos hablar de paz, seguridad o de administraciones más ágiles si no hablamos de educación, trabajo o hablamos de hambre o de pobreza. Por lo tanto, este es el momento de la ciudadanía, es el momento de actuar y es el momento de definir, no solamente desde la reivindicación, sino también desde la acción, el impulsar aquellas acciones que verdaderamente nos lleven al cumplimiento. La humanidad tiene que creer en la humanidad. No podemos plantear que efectivamente no podemos hacerlo. Los retos son complicados. Graciano, el anterior director general de FAO, nos decía hace poquito en Valencia que se da por primera vez en la historia que hay más personas con problemas de sobrepeso que personas que pasan hambre en el mundo. 730 millones frente a 720 millones. Y al mismo tiempo tenemos un 30% de desperdicio alimenticio. No de comida fabricada, sino de comida que nos traemos de otros países, que nos la traemos aquí, no se consume y se termina tirando. No podemos vivir en un planeta donde el 29 de julio hemos llegado al punto de quiebra donde hemos consumido todos los recursos que son capaces el planeta de generarse. Por lo tanto, tenemos que cambiar las formas de producir, de consumir, de relacionarnos y de entender que en el planeta ya no solo vale mitigar o adaptarnos, sino lo que hay que hacer es revertir esta situación. Y esto depende única y exclusivamente de nosotros. Por lo tanto, hagámoslo que sea real. Una frase: la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Hagámoslo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Vamos a darle la palabra para continuar en esta dinámica a José Antonio Sanahúja. Muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de estar aquí, de compartir lo que estamos haciendo y la reflexión que estamos teniendo en torno a la Agenda 2030, en particular hacia Iberoamérica. Mi enfoque va a ser mucho más concreto, ¿no? Voy a partir de algo muy pequeñito, que es la Fundación Carolina, y viendo cómo desde ese ámbito estamos tratando justamente de incorporar esta agenda y hacer que permee todo nuestro quehacer. Unas palabras muy breves respecto a la Fundación Carolina. La Fundación Carolina lleva ya 20 años de existencia, casi, el próximo año celebramos el 20 aniversario, ¿no? Y es una fundación un tanto particular, ¿no? Porque se puede definir de tres maneras, ¿no? La primera de ellas es que es un instrumento, una pieza del sistema español de cooperación al desarrollo. O sea, está claramente insertada dentro del sistema español de cooperación al desarrollo y con una función muy específica que es la cooperación en educación superior. Y más en concreto, favoreciendo la movilidad en el espacio iberoamericano. No trabajamos con otras regiones, sino en el espacio iberoamericano. Somos también, ya lo adelanto en ese sentido, un instrumento al servicio de las universidades, favoreciendo la internacionalización de las universidades en el espacio iberoamericano, lo que, lo digo con cariño hacia las universidades, hacia la CRUE, no significa que seamos unos meros proveedores de becas, ¿no? Simplemente una fuente de financiación que da becas sin más, tratar de demostrar que eso no es así. Primer elemento, entonces, cooperación al desarrollo en educación superior. Segundo elemento, somos un instrumento de diplomacia pública. Esto no debe llevar a engaño, es decir, y tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, no apoyamos programas que no sean presenciales, porque entendemos que una parte importantísima de la formación que realizan las universidades con estudiantes latinoamericanos consiste en ese conocimiento mutuo. Por un lado, de estudiantes latinoamericanos que vienen acá y conocen nuestra realidad, y por otra parte, también por parte de los universitarios españoles de España, conocer mejor América Latina a través de los becarios que son, en cierta forma, embajadores de esa suerte de diplomacia ciudadana que representa la movilidad estudiantil. Y, en tercer lugar, ¿no?, un elemento importante es que somos una entidad público-privada, ¿no? Y representamos, en cierta forma, algo que después dijo el ODS 17, lo de las alianzas multiactor, porque técnicamente somos una fundación privada.
¿no? Y, de hecho, más de la mitad del presupuesto procede de más de 20 empresas que forman parte del patronato de la Fundación. O sea, movilizamos recursos de la responsabilidad social empresarial para un programa de cooperación. El resto viene de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no? Entonces, aunque es un instrumento de la acción exterior de España, pero también tiene esta característica de alianza público-privada. Y las cosas que hacemos, bueno, básicamente están relacionadas con esas tres características, ¿no? Quizás lo más importante en la Fundación es el programa de formación, el programa fundamentalmente de becas, ¿no? Y en ese programa de becas, bueno, hay ya un acervo acumulado. A lo largo de estos 20 años hay 18.000 exbecarios, ¿no?, que han recibido la beca de la Fundación Carolina. Y estamos trabajando con el programa de formación para adaptarlo, adecuarlo a la Agenda 2030, y a través de una serie de elementos que voy a esbozar de manera muy rápida. El primero de ellos tiene que ver con la propia selección de los estudiantes, con un doble criterio: el criterio de excelencia y el criterio de equidad, el criterio social. La Fundación Carolina se ha caracterizado siempre por estar presidida por la excelencia académica, y eso está bien. Ahora, hay que admitir que tenemos interpretaciones dispares respecto a qué es la excelencia académica. Hay una interpretación muy extendida que entiende que la excelencia académica se mide y se resume en que el estudiante tenga buenas calificaciones y la universidad X o Y esté bien posicionada en los rankings internacionales. Punto. No es esa nuestra idea. Excelencia académica para nosotros es generar valor social, tener impacto social. Generar valor social, generar innovación social. Y esto es muy importante. Es decir, contribuir, en definitiva, a los desafíos que tiene la sociedad, contribuir al bien común. Y hoy tenemos una definición compartida y universal de lo que es el bien común, y es la Agenda 2030. O sea, no necesitamos discutir más sobre qué entendemos por lo que es el progreso humano, por lo que es el bien común. Lo tenemos perfectamente definido, y además con un grado de consenso y de legitimidad extraordinariamente fuerte, como no hemos tenido antes con otras metas internacionales. Por lo tanto, no podemos, entendemos, hablar de excelencia académica si no es poniendo en relación aquello que los estudiantes han hecho y piensan o pueden hacer con la formación que reciben en relación a la Agenda 2030, a esa idea, a ese concepto universalista de bien común que nos hemos dado con la Agenda. Entonces, desde esa perspectiva, en términos de excelencia académica, lo que estamos haciendo es revisar nuestra oferta y revisar también las becas que hemos otorgado en el pasado, y estamos introduciendo pues algunos ajustes, ¿no? Hemos encargado un estudio que se ha entregado hace poco a un profesor, a un vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares, respecto a cómo nuestra oferta responde a los ODS, porque intuíamos, y el estudio lo ha confirmado, que era una oferta de másteres, de posgrados, fundamentalmente muy deformada, ¿no? Muy fuerte en algunos aspectos, por ejemplo, mucho MBA, ¿no?, y muy débil en otros aspectos de alto impacto en términos de los ODS. Curiosamente, había ODS donde prácticamente no tenemos oferta, y lo digo con toda franqueza, el ODS 1. O había una interpretación en la que se entendía que el ODS 1 eran los másteres de cooperación al desarrollo. No, estos son el ODS 17. Entonces, no teníamos oferta de posgrado en programas sociales, ¿no?, de intervención social, de lucha contra la exclusión. Esto es algo que vamos a tratar de corregir, evidentemente, para el próximo año. Y otros ODS fundamentales, el ODS 11, ¿no?, pues tampoco lo teníamos cubierto. Y en una región como es América Latina, donde en torno al 80% de la población ya es población urbana, ¿no?, que no tuviéramos ofertas sobre movilidad urbana sostenible, sobre urbanismo sostenible, pues era una cosa que la verdad no era presentable. También esto es algo que para la oferta 2021, ¿no?, vamos a tratar de corregir, de tal manera que la oferta esté más equilibrada. Cuidado, que no se me malinterprete, esto no significa, ¿no?, que abandonemos ciencias básicas y que abandonemos aspectos, humanidades, ciencias experimentales, que tienen un carácter transversal. De hecho, hemos inventado en nuestro estudio una categoría, esto es puramente operativo, que se llama ODS 0, ¿no?, en la que entrarían una serie de programas, por ejemplo, sobre astrofísica, ¿no?, que es difícil adjudicarlos a un ODS concreto, ¿no?, pero que entendemos que forman parte también de esa agenda de una manera transversal, aunque no tengan un etiquetado concreto. Esto es lo que se refiere al elemento de la forma en que interpretamos la excelencia en términos de impacto social, pero hay otro factor que es el factor equidad, y es que, digamos, teníamos la impresión, corroborada por los hechos, que en cierta forma, como le ocurre a la educación superior en muchos lugares, de manera creciente, incluso en nuestro país, lejos de ser un mecanismo de movilidad social ascendente, se convierte en un mecanismo de perpetuación de una serie de
diferencias sociales. Este es un tema que yo creo que debe llevarnos a la reflexión porque nos está ocurriendo. Se está segmentando cada vez más la educación universitaria y no podemos permanecer ajenos. Se habla del contrato social. En nuestras sociedades, un elemento fundamental del contrato social es que sean sociedades abiertas y que el ascenso en la sociedad, la posición en la sociedad, no esté determinado por la cuna, sino que esté determinado por el mérito y capacidad. Cuidado, no estoy hablando de un igualitarismo ramplón. Puede haber desigualdades, pero no deben estar de ninguna manera basadas en el origen socioeconómico. Por tanto, es muy importante que un programa de becas tenga presente esta dimensión. Y esto presenta dificultades operativas muy inmediatas, sobre todo cuando en el programa de becas de la Carolina, simplemente doy algunas cifras, tenemos cada año 60.000 solicitantes y más de 200.000 solicitudes. ¿Cómo valoramos? Estamos empezando a utilizar un proxy. Y tiene que ver con el cambio social que se ha dado en América Latina. Una América Latina de clases medias emergentes. Una América Latina en que esas clases medias emergentes empiezan a chocar con una estructura social muy rígida, muy estamental en muchos aspectos. Entonces, el criterio que estamos utilizando, un indicador, es si nuestros solicitantes de becas tienen padre o madre, o ambos, con estudios universitarios. Cuidado, esto es aproximado, pero si ya es difícil en España medir la renta a la hora de otorgar becas, pues imaginaros, ¿no?, con el universo de países que tenemos que abordar. Entonces hemos utilizado ese proxy para, digamos, tratar de que las becas privilegien a aquellos estudiantes que son la expresión de procesos de ascenso social, desde clases bajas y medias bajas a clases medias. Y esto refleja el cambio que se está dando también en América Latina, ¿no? Más de la mitad de los estudiantes universitarios en América Latina en este momento vienen de familias en las que ni el padre ni la madre ha tenido estudios universitarios, ¿no? Y esto, digamos, refleja una sociedad en cambio, en ascenso social y en la que la educación superior está convirtiéndose en un mecanismo de ascenso social. Las becas de la Fundación Carolina tienen que respaldar ese proceso y no hacer lo contrario. Es el primer año que lo introducimos, vamos a ver, ¿no?, qué resultados nos da. Y el otro elemento que hemos introducido es un elemento de corrección de sesgos de género, ¿no? En fin, en términos de becas otorgadas, estamos relativamente equilibrados, pero nos pasa como a las universidades y a las ciencias en general. Cuando vamos al área STEM, nos encontramos con que la presencia de mujeres es muy baja y además en algunas especialidades está descendiendo. Entonces hemos introducido un programa de movilidad, ¿no?, para predoctoral y postdoctoral, en el que más de la mitad de las becas van a ir a áreas STEM y más de la mitad de estas van destinadas a mujeres. Un mecanismo de discriminación positiva para tratar de corregir esos sesgos. Bien, además del programa de formación, ¿no?, y los cambios que he expresado, hay otra función que tenemos en la Fundación Carolina que recuperamos ahora, que es el área de estudios y análisis. Y esta es otra contribución en la que queremos estar presentes con la Agenda 2030. En su momento, la Fundación Carolina tuvo un centro de estudios sobre América Latina y la cooperación internacional que en 2012 se cerró abruptamente, ¿no?, por una combinación de sesgos ideológicos y de medidas de recorte presupuestario, ¿no? Entonces, tenemos el mandato de recuperar ese área y el mandato específico de que dentro del Sistema Español de Cooperación al Desarrollo, donde está la agencia, donde está la FIAP como agencias ejecutoras, donde está DGPoldes como diseñadora de la política, la Fundación Carolina asuma, en lo que se refiere a América Latina, el papel de think tank, de centro de pensamiento y de estudios, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar con una línea de reflexión sobre cuál debe ser el futuro de la política de cooperación española hacia América Latina, el futuro de la política de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina en la perspectiva de la Agenda 2030. Y aquí sí quisiera entrar un poquito en la reflexión y en el contenido, ya en un nivel un poco más macro, de lo que estamos debatiendo y lo que estamos planteando, a partir de un seminario que tuvimos también en el mes de alto nivel, que tuvimos en el mes de junio, antes del verano, con la OCDE, con la Dirección de Desarrollo de la Unión Europea, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, con CEPAL, con la CEGIB, ¿no?, y con todas las instituciones de la cooperación española. Y nuestro foco fue sobre todo la cooperación europea, ¿no? Hablamos, como punto de partida de esta reflexión, lo ha dicho antes muy bien Federico, una de las características de la Agenda 2030 es que no es una agenda norte-sur de cooperación al desarrollo, sino que es una agenda universal de desarrollo. Esto implica cambios
importantes. No solamente es una definición de principio o filosófica, ¿no? Significa, para empezar, que entendemos que el desarrollo no es un problema de aquellos que no han alcanzado o que tienen patologías que los distancian del estatus que hemos alcanzado en las sociedades avanzadas. Parte del problema del desarrollo hoy es que nuestras sociedades tienen un patrón de desarrollo deforme que tenemos que corregir. No es, ni en patrones de consumo ni de producción, no es sostenible. Tenemos que cambiar. Ellos tienen que cambiar en algunas cosas, progresar. Nosotros tenemos que abandonar patrones de producción y consumo que son un desastre y, sobre todo, que no son universalizables, porque nos cargamos el planeta. Por lo tanto, la agenda de desarrollo es una agenda global en la que tenemos que trabajar todos conjuntamente, aunque sea desde distintas necesidades, con distintas responsabilidades, ¿no? Y con distintas capacidades. Claro, ¿qué nos encontramos en la cooperación europea con América Latina? Una cooperación que estaba muy adaptada al paradigma de los ODM del pasado. Pues nos encontramos con un paradigma de cooperación norte-sur tradicional. Ayuda de los ricos para los pobres. Y esto se concretó en el año 2011, en el llamado Programa para el Cambio, con el que la Comisión Europea trató de adaptar la cooperación europea a la agenda de los ODM, y lo hizo con un enfoque que hemos denominado se ha denominado el enfoque de la graduación. América Latina en particular se consideraba que había alcanzado el estatus que el Banco Mundial llama de renta media, ciertos niveles de renta per cápita, y por tanto, con estos países lo que había que hacer era retirar la ayuda tradicional. Ustedes ya lo pueden hacer solo, vámonos. ¿Qué queda entonces con esos países? La inversión privada y el comercio a través de los acuerdos de libre comercio. Y la Unión Europea empieza a retirar, como muchos donantes individuales, empieza a retirar paulatinamente su cooperación al desarrollo. Ya en su momento España se opuso a esto, porque entendía que América Latina tenía que seguir siendo una región prioritaria para la cooperación al desarrollo, con una mezcla de motivos, algunos desarrollistas, otros no tanto, ¿no? Y en el proceso de decisión pues se logró que ese proceso de graduación que cortaba la ayuda a la mayor parte de los países de América Latina se logró salvar in extremis a algunos, ¿no? Durante un periodo transitorio. La idea entonces era concentrar la ayuda oficial al desarrollo en los países más pobres y las preferencias comerciales en los países más pobres. Se les retiró también el tratamiento preferencial a estos países. Claro, esta es una concepción muy clásica, ¿no? Porque de hecho esos países tienen retos de desarrollo en las 5 P's de la Agenda 2030. Hay países, ¿no?, de renta media alta que tienen problemas de ODS 16, de seguridad ciudadana, tremendos, que no pueden acometer por sí solos, que necesitan cooperación. Hay otros que están relativamente avanzados en determinadas áreas y pueden ofrecer cooperación a través de mecanismos de cooperación sur-sur y triangular que la Comisión Europea ni consideraba. Hoy de lo que estamos hablando y lo que estamos planteando y promoviendo a través de una serie de estudios es un paradigma de cooperación ODS con América Latina, ¿no? Y que dejaría atrás el enfoque de la graduación, por ser clásico, tradicional, por ser norte-sur, por ser paternalista, a un enfoque de gradación. Es decir, entendiendo que no se trata de graduar, sino de una gradación en la que se consideren distintas situaciones en función de los ODS. Y entender la cooperación no como una transferencia de recursos de AOD, sino como un mecanismo que nos permita el diálogo de políticas, el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias, que sirva como palanca para que los propios países de América Latina cooperen con terceros a través de la cooperación sur-sur y de la cooperación triangular. Y sobre todo que sirva para que juntos, aunque sea a distinto nivel, podamos contribuir colectivamente a un elemento importante de la Agenda 2030, que es la provisión de bienes públicos globales. Estamos en particular, y voy terminando ya, trabajando con el Centro de Desarrollo de la OCDE, con CEPAL, con DEVCO, en torno a un concepto que se llama desarrollo en transición, ¿no? Y la idea es dejar atrás esta visión de graduación, en la que, bueno, usted llegó ya a ser país de nivel de renta, adiós, nos vamos. Sino más bien, hay países de desarrollo en transición que efectivamente ya tienen medios por sí mismos para hacer frente a los problemas de pobreza extrema, pero eso no significa que no tengan otras agendas de desarrollo relevantes en las que podemos contribuir de distinta manera. Y entender así que la ayuda oficial al desarrollo clásica ya no es solo ni principalmente un mecanismo de mera transferencia de recursos, de inversión en infraestructura social o económica, sino que es un mecanismo que sostiene novedosas formas de cooperación basadas en el aprendizaje conjunto, basadas en el intercambio de buenas prácticas, en el diseño conjunto de políticas para hacer frente conjuntamente a los retos que la Agenda 2030 nos está planteando. En particular, en el concepto de desarrollo en transición,
aborda, se conceptualiza a los países de América Latina como países que están en un estadio avanzado de desarrollo, en una transición hacia el desarrollo, pero que enfrentan trampas de desarrollo. Antes se hablaba de trampas de renta media, ahora se hablaría de trampas en 4 ámbitos. Una trampa es la trampa ambiental, porque son economías todavía cuyo crecimiento está muy basado en recursos naturales y, por lo tanto, crecen de una manera que no es sostenible. El ciclo de las commodities pues, lo ha puesto de manifiesto. Hay una segunda trampa que es la trampa de la equidad. Es muy difícil crecer si no tienes demanda interna, si no apuestas por una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que haga que el crecimiento sea sostenible a partir de tu propio mercado nacional o regional. No se puede crecer solamente a base de exportaciones de productos primarios, ¿no? Y esto requiere medidas de equidad, aparte de que estas son valiosas por sí mismas, en términos de los objetivos de la Agenda 2030. Es difícil pensar en conseguir los objetivos de la Agenda 2030 si no se hace frente a los problemas de desigualdad de la región, que es la más desigual del mundo. Una tercera trampa es la institucional. ¿Qué contrato social podemos afirmar en América Latina cuando las instituciones no responden a las expectativas crecientes de la ciudadanía? Una ciudadanía que ya no quiere ser gobernada como siempre y por los de siempre, y que demanda políticas públicas más eficaces, más transparentes, con mayor responsabilidad y rendición de cuentas, que no solamente rechaza la corrupción, que quiere más cosas, ¿no? Y una última trampa, que es la trampa de la productividad, ¿no? Es digamos, la que tiene que ver con el ODS 8. Entonces, estamos incidiendo en estos cuatro ámbitos. Y un poco la filosofía o el planteamiento, por concretarlo, pensando en algo que va a caracterizar el próximo ciclo de la cooperación española, que es la elaboración de un nuevo plan director de la cooperación española. Todos los planes directores de la cooperación española hasta ahora estaban basados en una clasificación de países más prioritarios, algo prioritarios, nada prioritarios, sobre todo por niveles de renta per cápita. Entonces, lo que estamos promoviendo, ¿no? Aquí casi estoy descubriendo nuestras cartas, es que desearíamos que el próximo plan director no clasificara los países, o sea, no se basara en países y no los clasificara por niveles de renta, sino que priorizara por problemáticas ODS, con un gran programa Planeta, un gran programa Personas, un gran programa Prosperidad, un gran programa Partenariados, un gran programa Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y dentro de cada uno de esos programas pudieran entrar tanto países de renta baja, los más pobres, como países de renta media e incluso de renta media alta, ¿no? Cada uno aportando en función de sus capacidades, cada uno aportando en función de su conocimiento, su experiencia, ¿no? Y desde luego no excluyendo. Y también estamos, de cara a la Unión Europea, proponiendo que en el nuevo ciclo de programación, también aquí hay una ventana de oportunidad. Estamos, como sabéis, discutiendo el nuevo marco financiero plurianual. Antes se ha hecho referencia a Horizonte 2020, pero en materia de política de acciones exteriores tenemos un nuevo instrumento único. Sustituye a los 9 anteriores, que es el llamado NDICI, por las siglas en inglés, Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación Internacional, el IPGI, ¿no? Se va a llamar en castellano. Y este tiene programas regionales y sectoriales, y en la medida en que introduzcamos una programación adecuada en los próximos años, se tiene que hacer en el año 2020, ¿no? Aseguraremos una buena ubicación de los países de renta media alta de América Latina y aseguraremos que ese instrumento responda mejor a la Agenda 2030. Advierto, hay algunas señales preocupantes en ese instrumento. Mucho dinero no asignado para gestión de crisis, mucho dinero orientado a prioridades de seguridad y de control migratorio. La posición de España, la posición que nosotros también estamos promoviendo desde el área de estudios de la Fundación Carolina, es que el nuevo instrumento, que tiene que abordar muchas problemáticas exteriores de la Unión Europea, tiene que ser un instrumento mucho más presidido por la Agenda 2030. Entendemos que no lo está suficientemente en este momento. Y todavía no está decidido, todavía no está cerrado. Todavía tenemos la oportunidad de incidir, ¿no?, para que ese instrumento refleje en mayor medida esa visión universal, una visión más compartida de la cooperación al desarrollo, en la que el viejo paradigma norte-sur del pasado quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sanahuja. Creo que aquí se han vertido muchas ideas para todos ustedes, porque son especialistas en gobierno, administración y políticas públicas, así que aquí tienen pues un gran
digamos, un conjunto de cosas que se pueden estudiar, analizar, después exigir cuentas o analizar, evaluar las políticas públicas que se adopten o participar o dar ideas. En fin, creo que aquí ya se han expuesto una gran agenda para los estudiosos, repito, de gobierno, administración y políticas públicas. Antes de que pasemos a debatir un poco o a escuchar a nuestros especialistas en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, está la silla vacía. Entonces, si alguien quiere en esta misma tónica contar su experiencia o qué se está haciendo en la institución en la que está, tiene 2 minutos para ocupar la silla, 3, y contarnos, digamos, si tiene algo que quiera compartir con nosotros. Aquí se ha hablado a nivel del gobierno, a nivel de una fundación, a nivel de una universidad. Entonces, si alguien quiere participar, está la silla. Bien. Le voy a pedir que se presente y que nos explique. 3 minutos. Buenas tardes, soy Giovanni Mancilla de la Universidad Distrital de Colombia. Pensando un poco en lo que primero nos hablaron nuestra compañera aquí de universidad, nosotros hemos venido trabajando en los ODS 2030 el objetivo 1. El objetivo 1 creo que es de los más difíciles para meter en la academia. Nuestra universidad es una universidad pública del distrito, cerca de 30.000 estudiantes. Lo primero que hicimos fue descentralizarla. Hemos colocado una facultad en la parte más pobre de la ciudad, en un lugar donde antes había un basurero, se creó una universidad y hoy atiende a más o menos alrededor de 15.000 estudiantes en esa sede. Es la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital. Y desde allí tenemos un laboratorio de más o menos 1 millón de habitantes que tienen todas las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ese es el segundo trabajo que hemos realizado. Creamos un grupo de investigación, se llama GIDENUTAS, Grupo de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Aplicación Social. Nuestros estudiantes, normalmente, un estudiante en promedio gasta 800 horas hombre y alrededor de unos 1.000 euros mínimo haciendo un proyecto de grado que después se queda uno en aquel. Entonces, lo que hemos procurado es hacer que estos proyectos de grado de estos estudiantes sean aplicados a su entorno social. De allí nació una idea interesante de crear una comunidad sostenible. Inicialmente hicimos alrededor de unas 11.000 encuestas en esa localidad, que es de alrededor de 1 millón de habitantes, se llama Ciudad Bolívar, y pues encontramos todas las necesidades que queramos. O sea, acoso infantil, bueno, mejor dicho, todo lo que ustedes ya saben de zonas muy necesitadas. Y pues obviamente, ahora desde la academia, ¿cómo podíamos aportar un granito de arena para que eso mejorara? Era tan grande, era tan vasto, pues 1 millón de habitantes ya para hacer algo específico, que decidimos de esas 11.000 encuestas tomar el barrio más pobre de esa zona. Es un barrio que queda en la parte alta de Ciudad Bolívar que se llama Verbenal, y en ese estamos creando ahorita un modelo aplicándole los ODS 2030 en esa comunidad específica. Son 3.500 familias, aún es grandísima para todo lo que es una comunidad que no tiene agua, no tiene energía y está dentro de Bogotá. Entonces, un poco aquí lo que tú decías, la trampa de renta media, pues es que nuestros países, el Gini, es una diferencia abismal entre los que tienen y los que no tienen, y si todos los ponemos en un promedio, pues al final estamos realmente, digamos, como que quitándole las oportunidades a países como los nuestros que aún lo necesitan. Esa es, digamos, como la base que quería aquí en estos 2 minuticos comentarles, esa experiencia interesante que estamos allí. Nuestro objetivo es que en 2029 ese barrio específico, ese Verbenal, esté cambiado bastante a través de proyectos sociales. Entonces, no sé, hoy ya hay proyectos de aprovechamiento de aguas, proyectos de iluminación a través de energía solar,
proyectos de telecomunicaciones. Por ejemplo, esa comunidad no tenía telecomunicaciones, se hizo una red inalámbrica comunitaria. Bueno, o sea que cada una de nuestras tecnologías e ingenierías van allá y aportan de acuerdo a su conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a discutir un poco sobre paz, justicia e instituciones sólidas, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que en cierta manera es el que más se vincula con los trabajos que se van desarrollando en este congreso. Entonces hay varios subtemas que entran dentro de este objetivo, como puede ser la importancia de la inclusión en el proceso de toma de decisiones. Ayer en la conferencia inaugural el filósofo Daniel Innerarity nos hablaba de la inmensa desigualdad que hay en la influencia o en la posibilidad de influir en el proceso de toma de decisiones. Entonces, es uno de los, digamos, subtemas de este objetivo incluye estos procesos de inclusión, por supuesto, el acceso a la justicia, el que todos puedan tener un acceso a la justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y los temas clásicos de corrupción. Aquí se ha hablado, ¿no?, también como una de las trampas, de sobornos, de cómo acabar con el tema tan amplio también en la comunidad iberoamericana del soborno, que las instituciones sean eficaces, que sean representativas, que rindan cuentas, que sean transparentes, que la acción de gobierno sea responsable, que genere confianza. Bueno, es una serie de aspectos que acompañan a este objetivo. Entonces, voy a volver a dar la palabra a nuestros invitados y después ocupará también la silla vacía quien quiera intervenir en concreto sobre este objetivo de desarrollo sostenible. Vamos a invertir el orden y vamos a dar la palabra a... Bueno, yo como me he extendido mucho en la primera intervención, ahora voy a hacerlo más cortito y me tomaré, digamos, como atajo la libertad de referirme a algunas publicaciones recientes que además han aparecido conjuntamente con el alto comisionado, entonces se profundiza. Bueno, voy a decir una obviedad en primer lugar, pero es importante recordarlo, dado desde nuestro mandato iberoamericano. Es que América Latina es la región en la que se da la paradoja de que siendo históricamente la región más pacífica del mundo, es decir, la que menos guerras interestatales ha tenido, y sin embargo la región más violenta del mundo, ¿no? Digamos, todos los indicadores, tanto los nacionales como en comparación con otras regiones, muestran que una de las principales causas de muerte justamente es la muerte por violencia, ¿no?, asociada a la actividad criminal, ¿no?, a la actividad delictiva y además a una actividad delictiva que es una manifestación de la globalización también, porque está asociada a vínculos transnacionales como los del narcotráfico u otros tráficos ilícitos, que no pueden ser abordados de manera efectiva, por definición, desde las políticas circunscritas al marco nacional, aunque éstas sean necesarias e imprescindibles en una perspectiva de cooperación internacional. Hemos empezado a trabajar sobre esta cuestión y aquí también mencionarles dos problemáticas. La primera de ellas es que la propia Agenda 2030, más allá de su división en los 17 objetivos y por circunscribir, y del hecho de que circunscribe los objetivos de erradicación de la violencia a 2 ODS, no solamente al ODS 16, recordemos también el ODS 5, violencia contra las mujeres, que no puede entenderse sin el otro, en realidad reconoce que hay sinergias. Y uno de los problemas, digamos, de la Agenda 2030 es que no nos las dejó definidas y varían según regiones. Entonces, estamos iniciando un trabajo partiendo de algunas aportaciones pioneras del Institute for Economics and Peace y de otras instituciones que trabajan con la idea o el concepto de ODS 16+. Es decir, además de las metas y de los indicadores específicos del ODS 16+, cuáles metas e indicadores de otros ODS son imprescindibles, son claves para materializar, ¿no?, generan sinergias y son imprescindibles. No lo son todos, no son las 179 metas, pero hay algunas que tienen un papel clave para materializar las metas del ODS 16. Y ya tenemos a escala general, ¿no?, una identificación de cuáles son las metas de ese ODS 16+, en las que tenemos que poner atención para alcanzar esa meta de paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Esto lo ha hecho una entidad que se llama
pioneros, ¿no? Una coalición de ONGs y de organizaciones internacionales que ha planteado, ha conceptualizado esta idea del ODS 16+, y la hemos recogido en una aportación reciente a un libro que recomiendo vivamente, que ha publicado el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno en colaboración con el Alto Comisionado, sobre cómo la Agenda de Seguridad Internacional y la Agenda 2030 se relacionan. El libro está íntegramente en PDF, se puede descargar, y ahí van a encontrar el capítulo primero, que he tenido el privilegio de escribir, van a encontrar, digamos, a partir de esa conceptualización, una serie de reflexiones sobre el elemento de las sinergias. Y el segundo problema sobre el que quisiera llamar la atención es el problema del monitoreo y el seguimiento, porque con el ODS 16 tenemos un problema muy serio, y lo tenemos particularmente en América Latina. Hace unos meses, CEPAL se reunía en su periodo de sesiones para analizar cuál era el estado de situación, la fotografía de América Latina y el Caribe en relación al cumplimiento de la Agenda 2030, para tratar de llevar, digamos, en esa perspectiva regional los resultados a lo que ahora está teniendo lugar en Nueva York. Y precisamente es en el ODS 16 donde la CEPAL constata y reconoce, especialmente en la dimensión de violencia, de inseguridad, que no sabe prácticamente qué está pasando. No hay líneas de base, no hay indicadores, es el área más débil. Por lo tanto, la construcción de capacidad estadística, la construcción, digamos, de generación de datos y el recurso a fuentes independientes de datos, más allá de las que ha identificado el grupo de expertos interagencias de Naciones Unidas para el seguimiento, es vital. Y aquí hay un trabajo fundamental. Estoy hablando de un trabajo muy cuantitativo, muy estadístico, pero al menos saber dónde estamos, porque de lo contrario difícilmente podemos tener una indicación del progreso que se tiene en las sociedades. El problema de los 16 en cuanto a indicadores es un problema general. Cuando se trata de buscar, por ejemplo, indicadores como qué porcentaje de mujeres se sienten seguras cuando caminan por la noche en una ciudad, son muy poquitos países los que tienen datos sobre, ahora no lo recuerdo, pero los que tienen datos sobre ese indicador concreto que es fundamental, ¿no? En América Latina el problema es incluso más grave, ¿no? Entonces, estos dos retos son importantes: identificar las sinergias entre paz, justicia, inclusión social, ¿no?, para avanzar con el ODS 16, y segundo, construir capacidad estadística para que sepamos cómo estamos, qué líneas de base tenemos y que podamos monitorizar los avances. Y utilizar la monitorización de los avances para lo que también está en la Agenda 2030. No se trata simplemente de saber más y de conocer mejor, se trata de incentivar, de hacer benchmarking, de poder señalar a los países que están peor, decirles, ustedes tienen que hacer más esfuerzos. Para eso nos sirve también la medición y la comparación entre países a partir de esos indicadores. Gracias. Le damos la palabra al Alto Comisionado. Bien, casi podría seguir con la intervención del profesor y amigo Sanahúja. Me referiré en algún momento, pero quería conceptualizar lo que significa el objetivo 16 y el 17. Me vais a permitir esa unión porque no entiendo el 16 sin el 17, igual que no entiendo la integración de ningún objetivo si no se tiene el contexto, ¿no? Pero bueno, para centrarnos en el 16, creo que también es importante saber que está unido al 17. Fijaros, la Asamblea de Naciones Unidas comenzó ayer. Empezó el secretario general haciendo su intervención de la situación en la que estamos. El primer interviniente fue Bolsonaro y el segundo interviniente fue Trump, para empezar. A partir de dice, ala, eleva esto, venga, chaval, dice, ponte, venga, a ver si vas a llegar a tal. Bueno, uno que hace una reflexión, porque al final dice, oye, esto es una agenda internacional de 193 países, con lo cual hay un gran consenso internacional, que por cierto hoy no sería posible. 4 años después, hoy no se aprobaría la Agenda 2030, por lo tanto, tenemos que aprovechar esta oportunidad, igual que aprovechamos la oportunidad hace 71 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con todas sus dificultades, problemas y etcétera. Claro, la Agenda 2030 tiene, yo creo que 2 partes importantes. Una, los 15 primeros objetivos, que esto cualquier país puede ponerse a trabajar en ellos, puede hacerlo, pero solamente aquellos países que entiendan, que crean, o aquellos líderes, o aquellas asociaciones, o aquellas entidades, o aquellas universidades que piensen verdaderamente en una visión de derechos humanos y de globalización, solamente aquellos podrán trabajar los objetivos 16 y 17. Para mí, y en alguna charla lo he defendido, el 16 y el 17 son la ética de la Agenda 2030. Eso es un compromiso ético y se refleja fundamentalmente en el objetivo 16 y el objetivo 17.
Por lo tanto, oiga, hasta el 15, Austria, por ejemplo, es uno de los países que está trabajando muy bien la Agenda 2030, además con indicadores muy interesantes, pero claro, lo de los derechos humanos y tal, lo tienen así un poco de soslayo, como dicen esto. Entonces, con lo cual, sí que podemos hablar de Agenda 2030, pero ojo, si no se habla del 16 y del 17 como ese compromiso ético, no estamos hablando de una aplicación efectiva y real de la Agenda 2030. El 16 es un cajón desastre, no nos vamos a engañar. Se te ha olvidado uno, o no lo has dicho porque eran muchos, que habla incluso de los registros de nacimiento. También, por cierto, es también un derecho universal. 70 años después volvemos a traer algo, 70 años después, volvemos a traer el derecho universal a tener un registro de nacimiento, a ser alguien en el mundo administrativo. No en el real, en el mundo administrativo. Por lo tanto, el 16 yo creo que es importante. Voy a centrarme, porque tendría como 3 bloques dentro del propio objetivo, lo que tenía que ver con derechos humanos, violencias, sobornos, económico, etcétera, etcétera. Por cierto, sobornos también hay aquí. O estamos intentando que no hayan aquí en este país. Y afortunadamente lo estamos consiguiendo. Y lo que sería la parte del cambio de la administración, que tiene que ver con la participación, el gobierno abierto, las instituciones eficaces y, por qué no decirlo, también lo que tiene que ver con la corrupción y el soborno. Claro, es que esta es una clave fundamental para la implementación de la Agenda 2030. Si no cambiamos las administraciones, si no cambiamos los modos de hacer las cosas y si no entendemos que la ciudadanía, vuelvo a mi primera intervención, es clave para la definición de las políticas públicas y para la acción, la revisión, la evaluación y la redefinición de las políticas, no entenderemos verdaderamente que esta es una agenda de transformación participada y de participación. Hablar de gobierno abierto, hablar del 17-10, de participación ciudadana, significa cambiar la mentalidad de cómo tenemos que trabajar, en este caso desde la administración. Y ahora solamente voy a hablar de las administraciones públicas. Claro, esto va muy ligado a todo lo que tiene que ver con el Open Government y cómo trabajamos de una manera distinta. Esto significa 4 principios. 1, participación, sin duda alguna. Un segundo objetivo. Muchos lo llaman transparencia. Yo creo que la transparencia, no quiero decir que ya está superada ese concepto de transparencia, yo creo que eso tiene que estar per se, es decir, ya todo el mundo sabe, menos dónde comemos y dónde cenamos, creo que sabéis todo de nuestras vidas, de qué cobramos, qué no cobramos, de dónde venimos, si somos, de cuánto, que yo creo que esto tiene que estar como pieza básica, sino también de la trazabilidad. A mí me gusta más hablar de trazabilidad. Trazabilidad significa de quién toma las decisiones, por qué se toman las decisiones, qué se persigue con esas decisiones y que la gente sepa exactamente que la transparencia y la trazabilidad son 2 elementos fundamentales. No solamente, y permitirme la expresión, esa parte morbosa de qué cobramos y qué no dejamos de cobrar, no tengo ningún problema. Os cuento una anécdota. Cuando estaba en el Congreso de los Diputados, fui el primer diputado que presentó su agenda pública, mi nómina y a dónde viajaba. Me costó algún disgusto también en mi propio partido porque decían, hostia, tú te has pasado, ¿no? Ya has puesto todo. Bueno, pues estas cosas hay que cambiarlas. Decía participación, transparencia, rendición de cuentas. En política estamos muy acostumbrados a que la rendición de cuentas se hace cada 4 años. En el mejor de los casos, ahora es cada año, cada 4 años en las elecciones. Si nos votan, lo hemos hecho bien, si no nos votan, lo hemos hecho mal. Ya está. Fin. Evaluado. 4,5, 7. ¡Hala! Pues mira, hemos aprobado. Venga, seguimos para adelante. No puede ser esto. Es decir, la rendición de cuentas, la evaluación, tiene que estar impregnada en el ámbito de todo lo que hacemos. Yo vengo del mundo educativo, soy pedagogo, con lo cual esto me lo tengo muy creído y por lo tanto tiene que haber una evaluación permanente y constante, no solamente del ámbito político, sino también del ámbito ciudadano. Y por cierto, y esto le pido el favor a ustedes, cuando decimos que no hemos cumplido una cosa, pues hombre, está bien que nos peguen un casquebote, un golpe, perdón, se me va el valenciano, nos peguen un golpe, pero que entiendan que, oiga, que cuando no hacemos una cosa no es porque no queremos, sino porque a veces no se pueden hacer las cosas. Y hay que explicarlo. Es decir, nosotros hicimos en Valencia un ejercicio de presentar el plan de acción al principio de año y a final de año hacíamos una evaluación de todo el plan de acción. Yo recuerdo que el primer año de las 64 medidas que planteamos, 45 estaban puestas en marcha, 37 terminadas y habían 12 que no habíamos puesto en marcha. Llegamos allí y dijimos, oiga, esto no lo hemos podido poner en marcha. Una porque nos pasamos de guays y dijimos, nos vinimos arriba y dijimos, esto lo conseguimos en nada, y luego decimos, pues no se funciona así. Y otras porque van supeditadas a otras medidas y por lo tanto no se pudieron poner en marcha. Y hay que explicarlo a la ciudadanía. Y por último, la comunicación. Comunicación entendida no como la parte marketingiana o institucional. Tenemos mucha costumbre de decir
qué buenos somos las administraciones, las universidades, las asociaciones o quien sea, y las empresas ya ni les digo, sobre todo porque les van la cuenta de resultados. No ni a la institucional de solamente informar al ciudadano de que hay un servicio de atención al ciudadano en tal sitio y ya les informamos, ¿no? La comunicación tiene que generar valor. Yo soy un enamorado del diccionario. Entonces, con lo cual, cuando tengo una duda, voy al diccionario. Y comunicación es algo que se produce entre dos personas, entre dos entidades, en algo que genera valor. Y esto es lo que tiene que ser la comunicación. Ahora no estamos haciendo comunicación, yo les estoy pegando una chapa tremenda, ustedes me hacen así con la cabeza, pero ya está la comunicación. Esto también es educación no verbal y yo sé que voy bien y estamos entendiéndonos. Pero tiene que haber una comunicación que genere valor y esto en las instituciones también tenemos que interiorizarlo. Es complicado, esto viene a relación del objetivo 17 que decía antes, de las inteligencias colectivas, de cómo construimos esa inteligencia colectiva a través del diálogo y la participación permanente. Al final, participación, transparencia, trazabilidad, rendición de cuentas y comunicación. En esa comunicación es en la que verdaderamente nos entendemos y los que hacemos verdaderamente otra vez construir ciudadanía y, en este caso, me sirve porque lo llevaba preparado de casa, con Daniel Innerarity, tiene un libro fantástico que se llama Repensar la democracia, donde habla que todo en el mundo se ha globalizado, todo el mundo se ha globalizado, la economía, el terrorismo, la droga, todo, exceptuando la ciudadanía. No tenemos una ciudadanía global. Por cierto, la cultura se utiliza como arma arrojadiza entre nosotros. Duro esto, Para mí, que soy un amante de la cultura, que si la cultura se utilice como un arma arrojadiza entre nosotros y no nos permita construir esa ciudadanía global, pues difícilmente, efectivamente, siempre quedamos nosotros en nuestros silos mientras los otros están trabajando en esos ámbitos globales. El multilateralismo va por eso, la Agenda 2030 es el ejemplo, el nuevo contrato social es lo que nos convierte verdaderamente en una ciudadanía global. 30 segundos o 45 para hablar sobre todo del tema de evaluación, porque yo creo que es más importante el tema de los indicadores. Si no somos capaces de medir lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a saber si estamos cumpliendo lo que estamos haciendo. Esto está muy bien, ustedes me creen, no me conocen todavía, pero bueno, tengo algo cierta de credibilidad y me creen y ya está. Pero claro, es que tenemos que generar indicadores. Los de Naciones Unidas también se han venido arriba. En las ODM habían 80 indicadores, si no recuerdo mal. Los ODS son 244 indicadores, además desagregados por edades, sexos, territorio, discapacidad y etnia. Y el que lo escribió dijo, ahí queda eso. Claro, si para mí España me está costando un montón, y ahora les contaré porque hoy publicamos el mapa de indicadores de la Agenda 2030, claro, imagino que para otros países con la capacidad que tenemos nosotros, pues puede ser esto una locura. Pero es necesario hacerlo, es necesario saber. Hemos hecho un estudio sobre el nivel de indicadores que están reportando cada uno de los países, más o menos de nuestro nivel, y todos estamos en torno a los 90, 140 indicadores, ¿vale? De los 244 no todos reportamos, es decir, nosotros no reportamos pobreza absoluta, o pobreza extrema, perdón, o no reportamos el número de mujeres que mueren en el embarazo o el número de niños que fallecen a los 5 días de nacer, porque bueno, son una cifra muy, muy ínfima. Bien, pues para hacer ese cuadro de indicadores nosotros hemos tenido que hacer un mapa de indicadores. Un mapa de indicadores que se sustenta sobre los indicadores de la Agenda 2030, que tiene 4 elementos. Un elemento que es el cuadro de indicadores de la Agenda 2030, es decir, hemos cogido todas las estadísticas que tenemos nosotros, las que tenemos ahora mismo el Sistema Estadístico Nacional, más las que tienen los ministerios, y las hemos colocado como si fuera un cajón, un armario con cajoncitos en cada uno de los indicadores que nos ha dicho Naciones Unidas. 125 indicadores reportamos ahora. De tal manera que la pobreza relativa la medimos con el 1-2-1, la medimos con 2 indicadores, el índice de paro, desempleo, y el índice AROPE, que nos dice esto. Vale, este sería un primer elemento en el que trabajamos. Este, digamos, que sería como nuestro máster, nuestra matriz sobre la que trabajamos. Tenemos un segundo, que es el que estamos trabajando con las comunidades autónomas y las entidades locales para que ellos nos reporten los datos que están teniendo. De esa manera también sabemos que las comunidades autónomas están midiendo, igual que las entidades locales, y estamos haciendo a través de la Comisión Interterritorial de Estadística. Un tercer elemento que para nosotros es fundamental es el papel de la ciudadanía, insisto otra vez, y es hacer un informe complementario a los datos oficiales que tenemos desde los ministerios del Gobierno, comunidades autónomas, sobre
que desarrollan, las entidades del Consejo de Desarrollo Sostenible. Es decir, esas 48 organizaciones van a elaborar un informe con sus datos, el informe FOESA, el informe de UGT de Comisiones Obreras, incluso el informe de la CRUE, que puedan aportar con los datos de la sociedad civil qué está pasando. Es verdad que no son datos oficiales y yo no puedo integrarlo dentro de mi estadística, pero sí que puedo ser un elemento complementario para aquello que yo estoy diciendo. Posiblemente deberemos de movernos en un rango muy pequeñito, es decir, que o corroborará o marcará la tendencia un poco más a la baja o un poco más a la alta, pero sí que es importante para tomar decisiones por parte de todos. Y por último, un cuadro de seguimiento. Es decir, hasta ahora se me ha dicho, estos son los indicadores, estos son los territoriales, esto es lo que dice la sociedad civil, pero tenemos que tener un cuadro de seguimiento, que ese es el complejo, donde habrán indicadores de proceso, de resultado, de impacto, cuantitativos y cualitativos, pero ligados a la estrategia, se llama Estrategia para el cumplimiento de la Agenda 2030, España 2030. Claro, cuando tengamos esa estrategia que estamos trabajando, 2020-2030, tenemos que tener un cuadro de seguimiento que nos permita saber si aquellas decisiones y aquella estrategia que estamos marcando está cumpliendo con los resultados. Y ahí sí que podemos decir, hemos cumplido al 15%, estamos cumpliendo el 30% o hay que acelerar. Concluyo, porque ya me he alargado más de esos 45 segundos. Es importante, sin duda alguna, medir para saber hacia dónde vamos, para tomar decisiones y para, como en cooperación decimos mucho, para esas lecciones aprendidas en lo cuantitativo, por cierto, y en lo cualitativo. Ojo, también estamos midiendo, buscando indicadores en cualitativo, que eso es un poco más complicado, como bien saben aquí mis compañeros. Pero lo importante es saber que si somos capaces de generar esas capacidades, discúlpenme la reiteración, estadísticas, vamos a poder tener la capacidad de poder tomar decisiones. Si además los valores seguimos entendiendo que ese objetivo número 16, que era lo que nos preguntaba la moderadora, generan verdaderamente esa transformación que estamos buscando. Esa es una agenda de transformación y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es impregnar valores a todas aquellas acciones que estamos haciendo, y los valores están impregnados en la Agenda 2030. Esto es una agenda que rompe con el status quo, no lo digan por ahí, porque si no el status quo se cabrea. Pero va contra el status quo. Cambiemos las maneras y la forma. Y sinceramente, yo llevo muchos años, Sanauja lleva más que yo, porque es mayor que yo, pero es la primera vez que tenemos una agenda internacional que dialoga con todos los actores. Y esto no podemos desaprovecharlo. No podemos desaprovecharlo. Así que tenemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y los valores que tengamos que imprimir. Midámoslo y sigamos construyendo. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues muchos temas, mucha información, mucho conocimiento. Yo he aprendido mucho de vuestras tareas y vamos a dar la palabra para, en esta misma lógica, si alguien quiere ocupar la silla vacía, pues tiene 2 minutos. Después quizás sí. Después quizás, si da tiempo, pues hacemos algunas preguntas si alguien quiere preguntar algo a las personas que nos acompañan. ¿Ya hay alguien que está dispuesto a ocupar la silla? Le voy a pedir que se presente. Y 3 minutos. Buenas tardes, soy Cristina Galíndez, soy la coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en México, y nada más para compartir 2 experiencias que hemos tenido en el laboratorio en estos 2 temas que ustedes hablaban. Uno, el de las sinergias, y el segundo, el del monitoreo y la evaluación. En el de las sinergias, nosotros también estamos viendo qué pasa con los intercambios, con lo que en inglés se llaman los trade-offs, porque sabemos que hay no solo objetivos que ayudan al avance de otros, los que hablaba antes de el 16 y el 17, en fin, pero también sabemos que hay desequilibrios entre ellos también. Entonces eso también lo estamos estudiando en el laboratorio con un modelo económico que lo que trata es de alinear esos equilibrios o por lo menos identificar dónde están y ver el camino a seguir para la toma de decisiones. O sea, sabemos que hay estos desequilibrios, pero ¿qué pasaría si privilegiamos uno más que otro?
Y la segunda cosa que les quiero compartir es un índice que realizamos en el laboratorio que se llama Índice de Ciudades Sostenibles. Por lo que decían hace rato, en América Latina la población que vive en las urbes es más del 80%, y cómo bajar, cómo operacionalizar los ODS a nivel ciudades. Entonces hicimos este índice que está disponible para consulta en Internet, y aquí lo que tratamos de hacer es justo medir cómo están las ciudades en México con respecto al avance de los ODS. Usamos una metodología parecida a la del SDSN, pero aterrizada a ciudades. Y aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, el que ya mencionaban, ¿no? La falta de indicadores o la falta de generación de información, para lo que también acudimos a think tanks locales para ver cuestiones como de movilidad o cambio climático, en fin, otros aspectos que no están en la estadística oficial, pero que usamos como proxies para poder acompañar a los objetivos, digamos, a los indicadores oficiales que fijan los ODS. Y la segunda parte en el término de para qué sirve la evaluación y el monitoreo, que no solo sirve para saber cómo estamos, sino para tomar decisiones, que es lo más importante, y para compartir experiencias, yo creo. Hicimos un análisis entre las 59 zonas metropolitanas que existen ahora en México, y hicimos un análisis de clústeres entre estas zonas. Entonces identificamos cuáles de estas áreas tenían ciertos problemas o eran más problemáticos en algunos ODS o les había costado más trabajo avanzar, y otras en donde esto había sido más fácil, con la finalidad de que las autoridades de estas localidades pudieran crear sinergias, ¿no? ¿Dónde te fue mejor o tenemos las mismas problemáticas, podemos atacarlas de manera conjunta? Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que las dos personas que han ocupado la silla vacía nos han dado ideas y nos han compartido su experiencia, y eso enriquece mucho el debate. Tenemos 5 minutos, entonces si hay alguna pregunta en específico que quieran hacer a alguna de las personas que nos acompañan, pues les damos la palabra. Estamos cansados. O asustados. Mira, allá al fondo había la compañera y el compañero ahí. Carlos Molina, de Colombia, de Bogotá. Tengo una inquietud con respecto a plantear la base a partir de la ciudadanía a partir de ciudad. En Colombia tenemos una gran dificultad y una gran brecha, precisamente, por ejemplo, en salud rural. Y en ciertos ámbitos, por ejemplo, en términos de desnutrición, problemas que quizás en otros lugares pues, no son problemas grandes, pero la brecha es gigantesca, de tal forma que muchos chicos, por ejemplo, mueren por desnutrición como si fuera Haití o como si fuera África. ¿Sí? Desde ese punto de vista, ¿qué tan pertinente es el hecho de plantear una mirada centrada tanto en la ciudad, sin tener en consideración que habrá que adaptar ciertas características a ciertas dificultades que prevalecen en espacios que no son necesariamente los de la ciudad? Unir varias preguntas y así se contesta en conjunto. Gracias. Guadalupe Plasencia, del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Con lo que comentaba, no sé si no escuché bien, pero en España ya se hizo esta matriz y la podemos consultar, es pública, y saber si algún otro país ha hecho esto, porque me parece muy interesante. En México creo que todavía estamos avanzando en esto y no hemos logrado tener realmente la estadística básica en cada uno de los objetivos. Todavía en reuniones nacionales que se han hecho, se está como medio intentando inventar el hilo negro cuando pues hay cosas ya avanzadas que pudiéramos tomar. Gracias. Muchas gracias. Había, creo que otra mano por aquí. Sí, compañera de Brasil. A minha não é uma pergunta, mas é uma questão que eu gostaria de dividir com todos aqui, principalmente que esse tema veio aqui no GIGAP, que eu acho que, para além dos governos, é muito importante as fundações, as universidades estarem muito atentas
a questão da ODM e ODS, porque a experiência que a gente tem no Brasil, e eu acho que vale para vários outros lugares, é que depende muito das lideranças. E nós tivemos no Brasil uma experiência muito rica em relação ao ODM, que, inclusive, das 22 metas, nós passamos para 24 metas e conseguimos, das 8 objetivos, a gente conseguiu 7, a gente conseguiu antes, né, até da meta final, e estávamos muito felizes com a ODS, estávamos muito ativos e achávamos que nós iríamos na mesma continuidade. Então, eu penso que essa questão das lideranças nos países são fundamentais para o cumprimento das metas. Acho que a gente tem que pensar alguma forma de monitoramento dos processos democráticos nos países, que eles podem retroceder, como o caso brasileiro, a quase que 2000. Então, nós hoje estamos vivendo no Brasil um desmonte das políticas públicas, principalmente na área de erradicação da pobreza, da saúde, que são temas fundamentais em relação à ODS. E também na questão da sustentabilidade, vide o que o senhor que ocupou a presidência do Brasil falou ontem na ONU, não é? E é isso, e eu acho que a questão da comunicação é fundamental, principalmente porque, se a gente não coloca as palavras como corrupção, ela pode ter significados diferentes. Inclusive, elas podem servir, inclusive, para ter golpes nos estados, né? Então, acho que a gente tem que saber diferenciar um pouco isso. E a questão da fome também não está sempre associada à questão da desnutrição, porque eu vejo que o aumento de obesidade no mundo tem muito mais a ver com a pobreza do que com a questão da alimentação, né? Porque os alimentos que as pessoas mais pobres consomem são os alimentos mais ricos em gorduras, em carboidratos, e são mais caros. É isso. Y Lula libre. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar la palabra para que 2 minutos tenga cada uno para comentar lo que consideréis. Empezamos por aquí. Sí, bueno, una puntualización. Cuando hablo de ciudades, también ha sido error mío. Es que, claro, Naciones Unidas habla de asentamientos urbanos. Cuando hablo de ciudades, hablo de ámbito urbano, ámbito rural. Es decir, entiéndame que donde he dicho ciudades, es ciudades y pueblos, sin duda alguna. Creo que es importante esa territorialización. Vamos a ver, si el eslogan de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, tenemos que hacerlo así. Oye, ¿que es más complejo? Sí. ¿Que tenemos que garantizar? Además, lo que ha dicho Sanauja, lo tengo apuntado, del nuevo plan director de cooperación, con las líneas de personas, planeta, prosperidad, paz y partnerships. Este es el camino en el que tenemos que trabajar. Claro, tenemos que repensar la manera de hacerla. La agenda se habla de que, si hemos hablado de los ODM como agenda de billones, esta es una agenda de trillones. Tampoco Naciones Unidas lo tiene muy claro. Habla de entre 3... Yo tengo alguna cifra que me dicen entre 3,4 y 4,8. Claro, entre 3,4 y 4,8 hay un montón de dinero por el medio. Pero sí que fundamentalmente yo creo que tenemos que llegar a esos territorios y, además, sobre todo, atendiendo a las necesidades, que es un poco lo que también estaba hablando la compañera, de la necesidad de cada una de las poblaciones en su realidad. Fijaros, Ban Ki-moon, una de las obsesiones que tenía cuando hizo la Agenda 2030, yo tuve la oportunidad de participar en una de las reuniones de alto nivel que se hizo aquí en España. Su obsesión era que tenía que haber una agenda que sirviera para España o para Estados Unidos, pero también para Mozambique o para México o para Brasil o para una asociación, para una universidad o para cualquiera. Que sufriera ese marco con una visión clara de lo que queríamos hacer y cómo pactábamos entre todos esos valores o ese contrato. Entonces, con lo cual, lo que se trata de las agendas, en ese concepto de localización de la agenda, es ir a esos problemas reales de ciudades y pueblos y atender con esas necesidades. Pero además con una visión distinta, una visión de generar alianzas y generar otra manera de trabajar. La creatividad y la innovación aquí también va a jugar un papel muy importante. Con el tema de los indicadores que decía la compañera de Jalisco, nosotros hemos copiado a vosotros, así que México tiene un sistema estadístico muy interesante, hemos copiado muchas cosas, nos hemos mirado mucho en ellos, pero al final esto consiste también en copiarnos el uno a otro. Hoy está publicado, se acaba de publicar ahora mismo, por eso estoy todo el rato con el móvil, porque tengo 3 frentes abiertos y así que os pido disculpas, y hoy se acaban de publicar los indicadores de España de la Agenda 2030 y de ese mapa de indicadores. ¿Y qué quieres que te diga? Exacto, eso.
Muchas gracias. Brevísimo, vamos, no puedo sino coincidir con esa llamada de atención a lo rural, ¿no? Es decir, cuando nosotros miramos a América Latina y vamos más allá de los promedios, ¿no?, de esta categorización de renta media, es la región de mayor desigualdad, pero es muy importante no fijarse solamente en los indicadores de renta, ¿no? Tenemos desigualdad por edad, la tenemos por género, la tenemos por etnia, la tenemos también por lugar de residencia, en términos de provisión de servicios, de presencia del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, para, digamos, que no se nos malinterprete, también en la misma línea, el énfasis en las ciudades, en la movilidad urbana sostenible, no significa no reconocer que en términos del ODS 1, algunos de los principales problemas de pobreza extrema que seguimos teniendo en América Latina muy presentes están ubicados en las zonas rurales, como también en zonas marginales urbanas, pero específicamente en las zonas rurales. Y por lo tanto la región no va a alcanzar, ¿no?, lo que se pretende si no hay una acción decidida que tiene que ver con presencia del Estado y de los servicios públicos, y también que tiene que ver con agendas muy antiguas de desigual distribución de la tenencia de la tierra y de otros activos en estas zonas rurales. En ese sentido también tenemos ahora instrumentos que van más allá de las medidas un poco toscas que teníamos con los ODM, por ejemplo, en el índice de pobreza multidimensional, ¿no?, que han propuesto pues, este grupo de Oxford, ¿no?, y que nos permite captar en mucha mayor medida esas dimensiones que afectan en mayor medida a determinados grupos, los de la pobreza rural. La otra reflexión muy breve tiene que ver con el liderazgo en las universidades, y es que en este momento hablará más de ello la representante de la Universidad Carlos III, pero me permito avanzar el papel importante que está teniendo la CRUE, que es una asociación, no es un organismo oficial, ¿no?, que representa a las universidades. Pero para nosotros, en estos meses de trabajo que llevamos en la Fundación Carolina, la interlocución con la CRUE está siendo muy importante para orientar nuestra propia actuación y desde nuestro lado para estimular a las universidades, ¿no?, a que, digamos, en su oferta de grados, en sus procedimientos internos, en su funcionamiento, también incorporen la Agenda 2030, ¿no? Esta es una dimensión importante también de nuestro trabajo. En términos de incentivos, solamente un apunte, ¿no? Ya ha empezado la carrera para establecer un índice ODS, ¿no?, para las universidades, para hacer un ranking. Y de momento quien lo ha hecho es una entidad, exactamente, de Times Higher Education, que proporciona, me corrige si me equivoco, el índice QS. Sí. Y bueno, pues es un índice en el que participan muy pocas universidades, tiene algunos elementos útiles, pero otros también, como todos los índices rankings que elabora esta entidad, pues que son dudosos, ¿no? Entonces, quizás es el momento en que las universidades, de forma más autónoma, empiecen a establecer los índices. Se ha dicho, los rankings y los indicadores de desempeño, el seguimiento sirve para todas estas cosas que se han dicho, pero también sirven para que haya una sana emulación. Y nos sirve a la sociedad civil para decirle a un gobierno, oiga, usted se está quedando atrás de este otro país, que sin embargo, teniendo menos recursos o teniendo menos capacidad, pues ya está por delante de nosotros. Venga, hay que pinchar, ¿no?, hay que avanzar. Nos sirven también para eso. Entonces, claro, un ranking bien planteado desde las universidades pues puede servir también como un mecanismo de emulación para avanzar, ¿no? Ese es uno de los fines que tienen y de las utilidades que tienen en términos de gobernanza. Quizás es el momento, por ejemplo, desde la CRUE, que se dé una iniciativa en ese sentido. Lanzas la pelota y yo la lanzaría también a la CRUE y desde luego estamos todos comprometidos en eso, ¿no? Yo creo que el liderazgo de la CRUE ha costado un poquito, ha costado estos 4 años de construcción, ¿no?, y previos, ¿no?, porque yo ya recuerdo cosas sobre ODS mucho antes de estos primeros 4 años, etcétera. Pero bueno, está claro que finalmente se ha conseguido ese liderazgo, se ha conseguido generar poquito a poco este discurso que mencionaba, y creo que la CRUE está realmente comprometida. Pero además del liderazgo, yo creo que es importante también señalar que las universidades deben generar algún tipo de institucionalidad de los ODS, ¿no? Es decir, ya lo hemos hecho en cooperación universitaria al desarrollo, es un proceso que ha costado muchísimo, pero es verdad que ahora hay un problema de gobernanza, si quieres tú, de qué es quién se ocupa de los ODS en la universidad y de qué manera se institucionaliza. Eso para seguirle dando el impulso que requiere, ya no a nivel tanto de red, de CRUE, digamos, sino también a nivel local de cada universidad, ¿no? ¿Qué vicerrectorados se crean? ¿Qué recursos destinamos en las universidades para implementar realmente la Agenda 2030? El otro día estábamos con el rector de una universidad irlandesa y decía que ellos han de un día para otro decidido eliminar todo el plástico de todos sus campos.
Eso es fenomenal, pero ¿con qué recursos lo hacemos? Entonces, ese nivel de institucionalización y de liderazgo combinados creo que son fundamentales para que nosotros aterricemos bien los ODS en nuestras universidades también. Bueno, solamente me queda agradecer la presencia de la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid, del director de la Fundación Carolina y del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y, por supuesto, a todos ustedes. Y también quisiera hacer una pequeña referencia a quienes han hecho posible esta mesa redonda, pero a quienes han hecho posible también este congreso, porque a veces se nos olvida que la responsabilidad recae en algunas personas y quisiera mencionarlas. A Álvaro Alujas, a Palmira Chavira, a José Bonivento, a Ricardo García Villegas, a César Cruz y a la presidenta del GIGAP, a Cecilia Güemes. Muchísimas gracias por haber hecho esto posible.